Pues agradezco enormemente la invitación, agradezco enormemente a mis maestros, que muchos de ellos están aquí, porque pues en últimas cada una de sus enseñanzas ha construido parte de lo que soy ahora como actriz e investigadora. Entre la construcción de personajes e identidades nace de la investigación que realicé para mi trabajo de tesis de maestría, que es la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional. La propuesta de la maestría, digamos que marca la palabra interdisciplinar bajo la idea de que hay que extender puentes entre todas las disciplinas artísticas. Para mí fue, digamos, un proceso muy provocador en la medida en que, más allá de lo técnico, fue como revolucionar un poco lo personal, y era una pregunta hacia por qué estudié teatro. ¿Sí? Yo sentía hasta ese punto que tenía una respuesta muy clara, porque inicié a hacer teatro desde el bachillerato artístico. Entonces para mí eran muchos años alrededor del teatro y sentía que ya había una respuesta clara. Y además todo el tiempo estaban problematizando, digamos, estos dispositivos o estas lógicas que yo ya sentía que estaban claras, y que esa búsqueda en este punto para mí ya estaba clara. Entonces, ¿por qué la luz? ¿Por qué el sonido? ¿Por qué el texto? ¿Por qué la actuación? ¿Por qué la construcción del personaje? Que fue la última pregunta. Entonces, aquí empieza, digamos, toda una búsqueda de responderme entonces por qué construía personajes y cómo los construía. Entonces, lo primero que me encuentro es una cita de Foucault, ¿sí? Que dice: lo que me sorprende es el hecho de que en nuestra sociedad el arte se ha convertido en algo que no concierne más que a la materia, no a los individuos o la vida, que el arte sea una especialidad hecha solo para expertos por los artistas. Pero, ¿no podría la vida de cualquier individuo ser una obra de arte? Porque no podría cada uno hacer de su vida una obra de arte. Yo tomo esta frase como un punto de partida hacia mi investigación, quedándome puntualmente con la parte final, porque yo no podría hacer de mi vida una obra de arte. Hasta ese momento yo sentía que todos los procesos de creación de los que había sido partícipe, había trabajado desde lo exterior, ¿sí? Creyendo que el personaje estaba afuera y que todos los insumos posibles para crear siempre eran externos. En este punto digo, bueno, puedo trabajar desde mí. Allí aparece entonces, digamos, otra cita que se vuelve punto de partida, que es William Shakespeare. Foucault en ese punto es alguien desconocido, un nuevo en mi vida. Shakespeare era ya la eminencia, ¿cierto? Alguien que había conocido todo el tiempo. Y William Shakespeare dice entonces en este punto: todo el mundo es teatro y todos los hombres y mujeres no son sino histriones. Tienen sus entradas y salidas de escena y cada uno de ellos interpreta diversos papeles en la vida, que no es otra cosa que un drama en 7 actos. Cuando pongo, digamos, estas dos personas en paralelo, siento que no hay ahí una gran diferencia, y que por ende no quería ponerlos en ese sentido, de que uno estaba hablando de una cosa y otro de otra, sino que decidí entonces buscar cómo haría conversar a estas dos personas. Allí, entonces, empiezo entonces a cuestionarme el hecho de los procesos de construcción, en las puestas en escena, las estructuras, y entonces decía, si todos los insumos que uso para crear un personaje son un reflejo de la realidad, ¿cuáles son entonces esas estructuras que componen nuestra realidad? Digamos, por un lado hay ropa, maquillaje, personas, espacios públicos y privados, y por el otro tenía vestuario, máscaras, personajes y un espacio escénico. Como la provocación de Foucault entonces era hacer de mi vida una obra de arte, pues me detuve en mi yo actriz y en mi yo Jessica. Y desde allí empecé a estructurar una serie de preguntas.
las iniciales fueron cómo construyo un personaje, cómo construyo mi identidad. Entonces comencé primero por crear una lista. Para mí las listas en los procesos de creación son algo revelador, porque en este ejercicio exhaustivo de intentar casi llegar al extremo del detalle o de fisurarlo todo, ¿sí? Fragmentarlo todo a lo que más puedo, termino encontrando, digamos, respuestas maravillosas. Entonces decido hacer dos listas. La lista 1 es acerca de todos los elementos que consideraban hacen parte de un proceso de construcción de personaje, y la lista 2, todos los elementos que hacían parte de mi construcción de identidad. Y allí entonces encuentro cosas que sentía en ese punto son similares. Por ejemplo, en la lista 1 ponía: realizo la propuesta de personaje según el texto, el espacio o la estética de la obra. Y en la lista 2 colocaba: me visto y me arreglo según el lugar o la ocasión. En la lista 1 colocaba: el gesto del personaje nace a partir de lo que se quiere decir. Y en la lista 2 colocaba: hay lugares en los que me comporto de cierta manera. También pasé por el collage. Este es más por un impulso de que me gusta crear las imágenes y me gustaba hacer los bocetos de todos los personajes, digamos, que construía. Entonces allí esto aparece como una propuesta de juego y de exploración, y es aprovechar esta estrategia del collage, que es como componer, fisurar, doblar, para entonces jugar con imágenes y superponer algunas imágenes sobre la mía en una lógica de simplemente crear nuevos personajes. Lo que pasa es que estando allí, haciendo todo este proceso, me encuentro como con todas las aplicaciones que existen para uno hacer pruebas de cómo le va a quedar el pelo, para uno hacer pruebas de cómo se le verían los ojos de otro color, y pues ya digamos yendo a más profundidad, pues que en la cirugía estética, antes de digamos operarte, tienes la opción de ver digitalmente cómo quedarías con esos arreglos estructurales que quieres hacer en tu cuerpo. Entonces allí noto que este ejercicio deja de ser una construcción solamente de personajes o de posibles personajes y comienza a ser también unos posibles yo, ¿sí? Si tuviera la posibilidad de hacer ciertos cambios estructurales. Paso, digamos, hay algunos, digamos, aquí se ve un poquito el proceso, y este inicio es un poco un primer juego muy superficial del collage. En este ya empiezo a buscar personas que tienen una fisionomía clara, ¿sí? Y que además son personas que intencionalmente decidieron modificar su cuerpo, ¿sí? Bueno, Elizabeth Báthory sí es antelación, pero esta mujer lo que hacía era creía que si usaba la sangre de mujeres jóvenes, ella se iba a mantener joven. Entonces Elizabeth Báthory es más por su historia. Estas dos son por una tradición cultural en cada una de las zonas, las tres. Y después este juego entonces empiezo a llevarlo a otros planos, y es como a intentar entonces sacar personajes de esta composición que realiza la publicidad, por así decirlo, sacarlos de ese espacio de lo publicitario, moverlos digamos, a otros lugares, jugar con las marcas, ¿sí? Es como se vuelve un juego un poquito bastante obsesivo, pero que digamos fue una reflexión interesante y muy bonita desde la imagen. Entonces ya allí siento que tanto el actor como el individuo interpelan la fisicalidad en busca de la construcción de una imagen que constituya la identidad o el personaje, ¿cierto? Con suplementos externos como la ropa, los zapatos, el accesorio, el maquillaje. Y en el caso más estricto de la construcción de identidad, como ya lo había hecho antes, digamos, están las cirugías, pero también las pastillas, las cremas, los medicamentos, y de igual manera los que enuncié anteriormente. La imagen física deja de ser un aspecto natural y pasa al plano de la construcción. El sujeto tiene la posibilidad de intervenir el cuerpo con la intención de producir la imagen estética que desea.
Lo importante deja de ser, sino verse como. Entonces me detuve en 4 aspectos que yo considero importantes para la construcción de identidad y que en ese punto sentía que no eran inherentes a me detuve en estos 4 elementos que son importantes para la construcción del personaje y que yo sentía en ese punto no eran inherentes a mi construcción de identidad, que son la caracterización física, el vestuario, el personaje o tipo y la expresividad. Cuando hablo de caracterización física me refiero a la forma externa, ¿sí? Como a la forma en la que queremos que se vea el personaje o como queremos vernos. Cuando me refiero al vestuario, puntualmente hablo de la ropa que se utiliza o de los accesorios que se utilizan. El personaje o tipo me refiero, digamos, en el caso de la construcción de identidad, a los estereotipos, ¿sí? Como que podemos enmarcar a la secretaria, a la cantante, y siempre tenemos como unas fijaciones de las imágenes que podrían representar a este tipo de personajes, y que, digamos, en el teatro hablamos de ciertos arquetipos, ¿sí? Como cuando hablamos en la comedia del arte. Y para la expresividad, pues me refiero a todos los gestos que aparecen en esta construcción. Entonces aquí aprovecho para conectar lo siguiente, y es una frase que Torstov dice a sus estudiantes de clase de gimnasia, que aparece en el texto de la construcción del personaje de Stanislavski. Entonces él les dice: quizás un cuerpo con grasas en lugares inadecuados, con los hombros encorvados hasta ser casi deformes, no importen demasiado en la vida corriente. Estamos tan acostumbrados a estos y otros defectos que los aceptamos como fenómenos normales. Pero cuando se sube a escena, incluso muchos defectos físicos más pequeños atraen inmediatamente la atención. Las miradas de miles de espectadores se concentran en el actor como a través de una lupa. Mientras, desde los estudios culturales, se cree que, como consecuencia de los avatares sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales que impregnan la globalización, el sujeto moderno siempre es supervisado por individuos externos y por sí mismo, condición que lo convierte en un objeto visual en donde se prioriza la lógica del objeto como símbolo. El objeto dice más del sujeto que el sujeto mismo. ¿Es entonces tanto el personaje como la persona un objeto? Entonces dejo abierta esa pregunta en este punto. Todo este ejercicio de investigación tenía también la intención de configurarse como una obra escénica. Mi punto de partida fue entonces dejar las preguntas como el aspecto que constituía la dramaturgia de la puesta en escena y las acciones como una forma de llevarlo a ello. Entonces, ahora bien, la identidad de género se construye a partir de la repetición estilizada de actos que son considerados femeninos o masculinos. Por tanto, gestos, movimientos y conductas son provenientes de una heteronimia de dispositivos de poder que se va configurando con la intención de que nosotros vayamos siendo cuerpos políticos, ¿sí? Que sepan comportarse, adecuarse y estar en un espacio. Entonces también veo que en este punto el cuerpo, tanto el mío como el de la actriz, están siendo atravesados todo el tiempo por otros dispositivos, ¿sí? En el teatro tengo el escenario, la dramaturgia, los vestuarios, el sonido, el texto, y afuera tengo la condición de los espacios de las otras personas, de cómo quiero verme, de cómo quiero que me lean, ¿sí? Y hay otro montón de cosas que están condicionando todo el tiempo que tenga que pensar qué quiero decir, cómo lo voy a decir y qué me voy a poner. Entonces veo que ahí hay un cuerpo en permanente construcción, tanto como actriz como Jessica. Es un cuerpo híbrido y la idea de un cuerpo híbrido permite abrir las ideas sobre producción, alteración y conformación de la imagen, si hablamos de construcción de identidad, o de la caracterización física, si hablamos de construcción de personaje. Tanto en el teatro como en los estudios culturales se habla de herramienta, entendiendo esta como un objeto que se utiliza para moldear una materia. Sí, yo llevaba todo el tiempo en mi cabeza el argumento
de que mi cuerpo como actriz es una herramienta que va a permitir construir el personaje y de ahí determinar otro montón de cosas para la obra de teatro. Pero entonces cuando me acerco a los estudios culturales descubro que mi cuerpo es una herramienta política que puede servir tanto para revolucionar, digamos, ciertos sistemas de poder que ya existen, o para, digamos, estar ahí canonizada en lo que se conoce y poder ser estereotipada o encasillada en algún tipo de personaje. Entonces, ahí paso también por el vestuario. Los estudios culturales dicen que el vestuario lo que configura es una imagen a priori de lo que yo soy, ¿sí? Entonces, en este momento, así como estoy vestida, como estoy sentada y el gesto que estoy utilizando, para quienes no me conocen, debe estar generando cierta idea de quién puedo ser y deben estar construyendo en sus lógicas una idea de quién soy yo, qué me puede gustar y qué no me puede gustar, independientemente de que eso sea cercano a lo que yo podría o no ser, ¿sí? Y lo mismo estamos pensando constantemente en los procesos de construcción del personaje. Estamos pensando desde el vestuario, ¿qué estamos diciendo? Y entonces estamos escogiendo el color de la ropa, estamos escogiendo las figuras, las formas, y estamos intentando que cada uno de esos elementos que ponemos en nuestro personaje sea un diciente de lo que queremos que el público vea allí. Tanto la publicidad como el teatro, uno en mayor medida que el otro, tiene la capacidad de interpelar al sujeto en su construcción cultural, por lo que considero que el actor, actriz, además de desarrollar sus habilidades y reconocer las técnicas de forma sistemática, debe reconocer su entorno, observar con profundidad, usar tanto la inteligencia como la intuición para develar en cada propuesta un acto provocador, revulsivo, estimulante, que confronte las formas, los métodos, las técnicas, lo público y lo privado para resonar en el espectador. ¿A qué me refiero con esto? Como la pregunta arrancó en este ejercicio de la maestría de regurgitar un poco todo lo que ya tenía yo como saber preexistente, encuentro que no me había hecho una pregunta real de lo que yo quería decir como actriz en los discursos escénicos. Hasta ese punto yo había hecho muy bien lo que tenía que hacer, pero más de ahí no había transgredido. Yo no me había preguntado realmente, más allá de lo que el director, más allá de lo que el texto quiere decir con este personaje, Jessica como actriz, ¿qué quiere contar en escena? Así que encontré ahí una necesidad de hablar de algo que realmente me moviera, ¿sí? Y es un poco como lo que decía Eugenio anteriormente, que en Buenaventura le encuentra allí algo que lo mueve. Entonces yo busqué ahí algo que me moviera y movilizar también, digamos, esta lógica que llevaba de los procesos de construcción de personaje para volverlos no una tarea bien hecha, sino algo realmente profundo, por así decirlo. Entonces, bueno, estas son más imágenes de las que creé. Como les dije, eso se volvió un ejercicio un poco, las pasé a la cara, pero ya. Se volvió un ejercicio bastante revelador incluso, porque entonces esta tarea de fisurar, de cortar, de pegar y de componer también vino a aparecer a la escena. Incluso la lista se volvió también como un elemento principal para mis trabajos de construcción. Entonces ya, digamos, como a modo de conclusión, no solamente ese proceso, sino también son unas preguntas que se volvieron como una alerta y una alarma constante en mis procesos. Bueno, aquí redacté un pedacito y es: a modo de conclusión, dejo abierta la pregunta hacia ¿cuál es el discurso que nos planteamos al abordar nuestros procesos de creación, sea personaje u obra? ¿Y cuál es el que nos proponemos llevar a la escena? Si los procesos de construcción en el plano de lo real tienen un montón de ires y venires, ¿pueden ser lineales los procesos de creación y del mismo modo su lectura? Aquí expongo, digamos, estas tres, que son más o menos lo que redacté.
en la medida en que yo sentía que en ese punto no había ahondado realmente en una lectura del sujeto cuando iba a hacer los procesos de creación. Me quedaba un poco en lo estereotipado de cada uno. Y entonces en una pregunta real, por decir cuál es la necesidad del arte para mí en este momento, es una necesidad de generar discursos que revolucionen a las personas que lo leen y que genere de cierta medida una fisura en sus pensamientos para desde allí intentar proponer un cambio. Entonces no podía seguir reproduciendo la misma imagen de la secretaria, la misma imagen de la persona afro, la misma imagen, ¿sí?, de muchos otros personajes. Tenía que encontrar en ellos y en su proceso de construcción una investigación real y como irme más a profundidad y una observación más a profundidad, que es la que me regala entonces en ese momento los estudios culturales. Y es entender cómo se estructura una construcción de personaje en la sociedad y en esa medida también cómo son leídos los discursos, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a leer de forma a priori a quien vemos y de esa medida también a veces se construyen los personajes y en esa medida también el público se lleva una lectura y se van implementando ciertas lógicas que siento yo en este punto el teatro es capaz de romperlas en la búsqueda de encontrar un discurso que de verdad genere en el público por lo menos la necesidad de cuestionarse lo que allí está bien. Por eso dejo abiertas estas tres preguntas, porque igual este proceso de construcción, como yo les digo, más allá de solidificarse como una cosa cerrada, lo que intenté fue llevar a la escena todas estas preguntas y crear entonces una obra que lleva por nombre Antes muerta que sencilla. Como estoy hablando de mí, pues tenía que hablar de la mujer. Y la mujer está encasillada, digamos, en esta frase típica de que antes muerta que sencilla es porque es muy sencillo ser mujer. Pero entonces puse ahí un poco todas estas preguntas de fondo de una construcción de lo que es ser mujer. Y además, esa búsqueda me llevó a construir un personaje desde otro punto completamente diferente y llevándome también a la escena, digamos, a otro espacio diferente. Antes muerta que sencilla, entonces, se solidifica en dos procesos: la obra de teatro y el texto investigativo que resulta siendo una revista. La idea del material es también jugar con esta lógica de que las revistas tienen cierta forma y hablan siempre de ciertos aspectos. Entonces, Antes muerta que sencilla tiene como imagen, una imagen muy estereotipada, la revista, pero lo que intenta cuando van pasando las páginas es problematizar este discurso. En el texto ustedes pueden encontrar tanto artículos como si fueran artículos de revista donde les sugieren dietas, donde les sugieren qué pueden usar según el día. Encuentran también el trabajo de collage y todo esto se intentó configurar también bajo la lógica del espacio. Las hojas rojas son la voz de Jessica, ¿sí?, como actriz, en la que aparece todo mi contexto, ¿sí? Está citada mi abuela, está citada mi madre, están citadas todas estas cosas que me configuran como la mujer que soy ahora. Están las páginas cafés, que es donde confronto el discurso de la revista, que es la página que está cargando, con el discurso de los estudios culturales. Bajo la lógica que les decía y que vuelvo y repito, no, en este punto y hasta este punto todavía no me siento con la capacidad de dar una respuesta cerrada porque el tema es enorme, pero que sentía que sí es necesario ponerlas una en paralelo del otro, de la misma forma con la que puse en paralelos mis puntos de partida
para que, digamos, el lector por lo menos pueda confrontar estos dos puntos y hallar sus propios cuestionamientos. Bueno, esta de aquí es la hojita de, a ver si en la siguiente, no. Bueno, de pronto cargo más adelante, pero bueno, este texto completo lo pueden encontrar así tal cual como me vieron hacer la búsqueda. Si ustedes ponen Calameo, antes muerta que sencilla, les va a aparecer el texto como tal de antes muerta que sencilla, y si le dan ahí a la pestañita de Yeka Garcés, encontrarán también el otro texto de la investigación que enunciaron en la presentación, que es el texto investigativo para la construcción del proceso de obra de Andazú IV, que también tiene otro punto de partida. Quería mostrarles, pero bueno, así aparecen los dos textos para la consulta de cualquiera de los dos. Quería mostrarles un poquito de antes muerta que sencilla, pero creo que el internet no nos va a dar, entonces más o menos les voy a contar cómo estaba configurada. Antes muerta que sencilla, entonces, tiene el mismo punto de partida, buscar un estereotipo como la primera imagen que se podría llevar el público, y trabajo con un personaje que vendría siendo una modelo, que está como tal en una pasarela, y la pasarela, en ese ir y venir, lo que empieza a construir es una dramaturgia que se dibuja y se desdibuja constantemente, bajo una línea de acciones que lo que buscan es problematizar esos procesos de construcción femenina. Entonces, ¿por qué nos damos tan duro con la ropa, con el pelo, con el cuerpo? ¿Sí? Entonces, es que no sé si me va a permitir, ojalá que sí. Entonces, por ejemplo, para ilustrar un poco, hay un artefacto que uso en la mano, que lo que hace es mandar pulsiones eléctricas, y haciendo uso de este artefacto, lo que hago es intentar maquillar, teniendo un tiempo determinado, que está dictaminado por la música en la obra, para poder hacerlo, ¿sí? Hay ahí también otra pregunta y otra consulta que es hacia el pelo. Todos los puntos de partida son personales, pero digamos que en el encuentro escénico ha sido interesante que, como estas estructuras que nos construyen en últimas tienen un punto común, todas las personas, independientemente del género, logran conectarse con algún punto de la obra. Entonces, por ejemplo, el pelo nace un discurso muy personal, que acá las compañeras que tenemos el mismo pelito entenderán, y es que este pelo tiene su peso, ¿sí? No es fácil de llevar, no es fácil de manejar, y toda la vida es una lucha con él, ¿sí? Si me peino, si no me peino, si me lo desenredo, si no me lo desenredo, si me hago trenzas, si me lo aliso, si me lo pongo, si me lo quito, y ahora aún más, porque entonces si eres lisa eres menos negra, o sea, en fin, es súper complejo porque se volvió un asunto que, aparte de lo personal, transgrede a lo político, entonces como que es supremamente grande y uno no sabe en qué dimensionarlo. Entonces ahí la pregunta era como, ¿en qué punto el cabello se volvió una cosa que me amarra y más que podría disfrutar? Entonces tengo una trenza enorme, a ver si acá me deja cargar. Tengo una trenza muy larga en la escena, con la que me enredo, digamos, en este ir y venir de las acciones, con la que juego digamos, a organizar la riba, pero vuelve y se cae, pero hay que volverla a poner, y como que esta trenza se vuelve todo el tiempo en la escena un lío, por así decirlo, que no se resuelve, pero con el que hay que lidiar y hay que seguir en la escena, ¿sí? Entonces voy a ver que el texto tiene imágenes de la obra, como para alcanzar a hacer la imagen. Acá está. Entonces, si alcanzan a ver lo que tengo en la mano, lo que son los parches que están en la mano, es este dispositivo que yo les digo que pasa como ciertas corrientes eléctricas.
y con ese intento trazar el nombre de la pasarela a la pared y además maquillar. Esta es la trenza que yo les digo que está constantemente en la escena. Si ven como que hacia allá sigue la trenza. En esta versión de la función, la pasarela tenía más o menos unos 20 metros, entonces la trenza tenía un largo de 10 metros aproximadamente. Y en esta es un poco, digamos que como hicimos para poder escribir el texto, se hizo una categorización también de las estructuras que tiene la revista. Entonces pasamos por la moda, por la salud y por cada uno de esos aspectos, y esto también ayudó a configurar las escenas. Entonces esta está configurada desde esta visión de los consejos de salud y esta lógica de que los dientes tienen que estar supremamente blancos. Entonces lo que hago es, así como, creo que acabo de notar, creo que acabo de un acto así de revelación, de darme cuenta que llevo casi todo a los extremos. Entonces, así como en las listas hice una cosa súper detallada, como en los collages lo llevé como a la mayoría de collages, acá entonces lo que hago es ponerme como un implemento dental que me deja los dientes súper blancos, pero además exagerar ese gesto usando este dispositivo para que siempre esté la sonrisa y los dientes a la vista, pero además uso la linterna como micrófono para que le dé luz y foco a este punto, y la acción es cantar una canción como en un concierto, como la más Beyoncé del mundo, manteniendo esta imagen constante ante el público. Acá pasó por la pregunta de si es el sexo como tal lo que nos configura, si el hecho de tener pene o vagina es lo que decide que soy mujer o hombre. Y entonces tengo una faja enorme que ayuda a la acción anterior, pero esta faja tiene un cierre en la parte de abajo. La faja no la mandé a construir para la obra, así son las fajas de las chicas que se operan. Lo que hice fue hacer una tarea minuciosa de leer cada uno de esos elementos que puse y entonces buscar, o sea, no desconocer que allá había un cierre, ¿sí? Y trabajar con él también. Entonces, digamos que ahí es muy interesante en la escena porque el público está dispuesto a los laterales de la pasarela, la idea es que se sientan como si hubieran entrado a ver un desfile. Entonces tengo al público muy próximo y esa tensión de cuando uno va bajando el cierre pensando que uno va a enseñar el sexo, la cara es una cosa increíble, porque entonces todo el tabú que hay alrededor de esta parte del cuerpo es bastante fuerte, ¿sí? Entonces en este punto el gesto del público se transforma, pero entonces yo no enseño el sexo, lo que hago es tener una telita de color. Bueno, y por último, esta es la última pasarela de la obra. Y como ven, volví a los extremos. Este es un dispositivo que usan para hacer como un tipo de lipo en la casa. Como que la idea es que con estos cosos son como unas chupas y como que la idea es que la chupa tú la vayas subiendo para que muevas los cúmulos de grasa hacia otros puntos. Entonces lo que hice fue comprarme muchos dispositivos de estos y ponérmelos todos encima en partes del cuerpo que la gente siempre quiere estar reestructurando, como los senos, el abdomen, ¿sí? La de la espalda era una cosa, porque cuando se quita queda la marquita un poquito ahí, entonces como jugar un poco a exaltar esa columna vertebral. Y bueno, de ahí, digamos, con esta última pasarela que se hace en cámara lenta también un poco, con el sonido de unos cepillos que quedan alrededor, cepillos eléctricos que he usado anteriormente como para limpiar de forma exagerada los dientes, ¿sí? Como en forma exagerada no me refiero a que el gesto sea exagerado, sino en que se repite varias veces en la escena, ¿sí? Salen varios cepillos. Y esta última pasarela, entonces la idea es que este sonido electrónico y un poco invasivo se queda ahí en la escena, las chupas suenan muy fuerte y los cepillos también, y con esa última
acústica o ese último acompañamiento musical de todos estos materiales electrónicos que inciden en la construcción de identidad, quedan ahí resonando y bueno, el personaje concluye su pasarela. Entonces, esto era todo lo que tenía por compartirles. Espero les haya gustado. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muy interesante todo tu trabajo, todo lo que acabas de hacer. Me parece que dentro de todo esto del teatro y de las identidades y todo esto, es muy importante transgredir, ¿no? Transgredir como esos estereotipos o eso que nos muestran que realmente no es como lo que nos representa o lo que nos caracteriza. Entonces, creo que es muy importante y creo que está evidente dentro de muchas de las exposiciones que han hecho los diferentes maestros que han pasado a lo largo de la semana. Y es transgredir esas realidades, mostrar que realmente somos como otra cosa, mostrar de dónde venimos realmente, que pues finalmente es como el objetivo de aclarar este cuento de las identidades, ¿no? De las identidades, ya sea personales, individuales o como latinoamericanos. Entonces, gracias. Me llama mucho la atención como esa minuciosidad que se toma en la construcción del personaje de la identidad, sobre todo porque yo también me hice esa pregunta. Yo vi performance aquí en la carrera y hacía parte también del semillero de performance, y en esa búsqueda yo me preguntaba cómo performar la identidad, cómo se performa la identidad, y para eso uno tiene que partir de qué soy, o sea, a mí qué me identifica, y como que se comparten muchos puntos de lo que tienes ahí expuesto. Y sobre todo me llama la atención cuando nombras lo del cabello y como que nos miras a nosotras y es sí, ahora ya como que lo del cabello se vuelve algo muy llamativo y ya como que toda la historia que uno la conoce, hay gente que no. Entonces cuando, por lo menos un personaje que yo hice, que se caracterizaba por ser negra, entonces yo decidí hacerlo con el cabello afro, porque yo siento que el cabello afro me empodera. Y hubo una función que yo le dije a mi directora que yo tenía trenzas, yo no me las voy a pintar porque cuesta mucho. O sea, hacerse trenzas son 90.000 pesos. O sea, los negros tenemos mucha plata, yo no sé, pero, o sea, trenzarse 90.000 pesos y yo me acababa de hacer las trenzas hace poco. Entonces ella me discutía y me decía, no, pero es que el personaje no es así. Y entonces mi alegato era, si yo estoy haciendo una negra, ¿usted cómo me va a decir que una negra no se hace trenzas? O que una negra no puede tener afro, o que son como cosas que van también de la identidad y que de alguna u otra forma el que te está viendo o el otro externo no entiendes. Y entonces me llama mucho la atención como que coges cada parte y la llevas al extremo, que eso es bien. Le muestro a la gente que hay un límite que traspasar y eso me llama mucho la atención y te felicito y me alegra que seas de Bellas Artes. Gracias. Sí, digamos que es un poco como que la pregunta nunca, siento que no tiene una respuesta única, ¿sí? Como que cada persona podría encontrar allí un punto diferente, porque ese es también el punto, o sea, que todos no somos iguales y por tanto como que uno no podría encasillar a un montón de gente en un solo personaje. Pero también es como jugar a cómo uno puede generar como esas preguntas en el público, porque es incluso lo que tú dices, ¿sí? Como que hay también cierta lógica y también va muy conectado con eso que vimos anteriormente y esta lógica de, pero entonces, ¿por qué los afros no están hablando de lo afro? Porque la gente de Buenaventura no es la que viene a exponer el trabajo de Buenaventura.
y la misma pregunta que se hacen los estudiantes de la carrera, y es si se están repitiendo o por el contrario están exaltando esos saberes. Y que yo creo que en distintas medidas, digamos en lo que vive cada uno, todos hemos pasado por esa pregunta, ¿sí? Entonces uno dice, pero entonces yo ¿por qué tengo que exotizar lo negro para fundamentar qué es negro? ¿Sí? Entonces, sí, es muy válida la pregunta de si más allá, necesito además de la piel que ya es evidente, vestirme o no de cierta forma para que se entienda que lo soy o que me siento identificada con. Y es una pregunta fuerte, es una pregunta que, digamos, yo me atrevería a decir que para mí no tiene una respuesta, porque me conflictúa el hecho de que tenga que verme de cierto modo para poder decir que sí lo soy. Y entonces lo mismo me pasa con los personajes, ¿sí? Como que digo, ¿por qué lo tengo que? Porque si es el portero tiene que sí o sí tener el traje de portero para que el público pueda entender que es el portero. Entonces como que ahí es cuando arranca para mí el proceso de construcción, como cuando tengo que decir no. O sea, si le pongo otra ropa, ¿cuál es el punto que tengo que encontrar para que se sienta que es el portero sin llegar a ese estereotipo de vestirlo como debe ser y casi como de caricaturizar o ilustrar al personaje? Y como que siento que cuando logro encontrarle una fisura a ese punto es cuando el público tiene que hacer un alto y más allá de estar cómodo allá en su silla y decir, era el portero, la princesa, la reina, tiene que detenerse a escuchar el discurso, a entenderlo, a asumir todo el contexto y todo lo que está puesto en escena para de allí lograr decir, ok, creo que este personaje es esto, pero también está atravesado por otro montón de dimensiones. Gracias, muchas gracias por estar aquí y de verdad, igual que Karen, me enorgullece ver cómo alguien que sale de aquella institución logra hacer tanto y más ver cómo te quedan muchas preguntas a lo largo del camino. Yo lo veo, no sé si es así, pero yo veo que falta mucho por resolver. A mí me queda una pregunta, evidentemente no quiero que me la responda, yo quiero que en mi proceso en la carrera yo mismo me la responda, y es si al crear personaje creamos identidad. Me cuestiono mucho porque a veces la mediocridad actoral nos avasalla, entonces es crear un personaje y me voy a lo más fácil, ¿verdad? Entonces también otra pregunta es, ¿qué de mí le doy al personaje? ¿O qué de mí tiene el personaje o qué no tiene? Entonces a veces es como, me voy a lo más fácil, me voy a lo que está por ahí, es más fácil, ¿verdad? Entonces es como crear un camino como actor y preguntarte al momento de crear un personaje, ¿qué debo brindarle yo al personaje y qué el personaje me va a brindar a mí? Es algo que pienso que todos nos deberíamos preguntar, porque a veces lo clichésudo nos abarca como todo lo que es ser actor. Entonces me llama mucho la atención porque he venido por procesos de que eso no me lo muestres porque es que eso ya lo puede saber el público y ya lo saben. Entonces pienso que así como tú dices de poner a pensar el espectador, uno como actor también debe ponerse a pensar y decir, ¿le doy todo fácil al espectador o yo como actor estoy haciendo todo fácil? Gracias. Vale, muy chévere. La biblioteca de la universidad está llena, la de artes escénicas está llena de tesis que se preguntan, o sea, que el nombre es la construcción del personaje tal en la obra tal. Y ahí hay un camino largo como por los procesos que ha pasado todo el mundo, que es chévere mirar, o sea, porque también hay puntos interesantes, porque la universidad también te pone en un lugar interesante, ¿sí? Digamos que ya toda esta reflexión igual, sí está la pulsión, ¿sí? O sea, no voy a decir que mientras estuve aquí en todo mi proceso, no estaba esa pulsión de esa pregunta y como que... pero digamos que ya después la experiencia, como atravesar otros discursos, otros espacios, conocer otras personas, fue lo que, digamos, me pudo hacer como un distanciamiento para digamos, llegar a todas estas preguntas que están ahí medio expuestas constantemente en los procesos. Pero que es interesante mirar como hacia el final de la carrera, en qué punto se queda cada persona, también para mirar si encuentras ahí puntos en común o no, y quizá pueda detonar como
otro tipo de preguntas alrededor del proceso de construcción.